días, queridos alumnos. Yo soy Luisa González y soy su maestra practicante. El día de hoy vamos a iniciar con una pequeña frase que dice: de la sabiduría popular, cada cual da de lo que tiene. El día de hoy vamos a hablar sobre dos tipos de textos narrativos muy comunes, pero los vamos a conocer para luego llegar a la aplicación, que es aprender a redactar este tipo de textos. El motivo de esto es que puedan fomentar la lectura y también para que puedan conocer sus características y cómo es que lo que nosotros narramos día con día, lo que nosotros encontramos en los libros, se puede hacer día con día. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con dos lecturas. Estas lecturas están tomadas del libro de los valores que salió hace algunos años, pero son cuentos y fábulas que uno conoce, pero ustedes me van a decir cuál es cuál. La primera se llama El león y el ratón y dice así: luego de una dura jornada de caza, un león se echó a descansar debajo de un árbol. Cuando se estaba quedando dormido, unos ratones se pusieron a jugar a su alrededor. De pronto, al más travieso le dio por esconderse entre la melena del león, con tan mala suerte que lo despertó. Muy malhumorado, el león agarró al ratón entre sus garras. ¿Cómo te atreves a perturbar mi sueño, bicho miserable? Voy a darte tu merecido, rugió, abriendo de par en par sus enormes mandíbulas, dispuesto a engullirse al ratoncito de un mordisco. Por favor, no me mates, león. Yo no quería molestarte. Si me dejas ir, te estaré eternamente agradecido. Alcanzó a decir el pequeño roedor, tan tembloroso de miedo que al león le pareció cómico y hasta simpático. Se carcajeó de buena gana el león. Una pequeña cosa como tú ayudándome, no me hagas reír. Pero la pequeñez del ratón y su miedo a ser comido lo conmovieron y terminó dejándolo ir. Semanas más tarde, el león cayó en la red de unos cazadores ilegales. Su rugido de angustia resonó por la selva entera y llegó a oídos del pequeño ratón, el cual, sin pensarlo dos veces, corrió en su ayuda. Al verlo, el león le dijo: hola, amiguito, qué alegría verte. Mira la situación en que me encuentro. Pronto volverán los cazadores y me matarán. No te preocupes, ratón. Tú me dejaste vivir y eso es algo que no se olvida. Apenas dijo esto, cortó con sus pequeños y afilados dientes el nudo de la red que apresaba al león y lo dejó libre. El agradecimiento es una cosa buena que todos debemos poner en práctica, no importa qué tan grandes o pequeños seamos. Esta es una. Ahora la siguiente historia se llama Wang y el mago. Wang era un pequeño niño campesino de China que encontraba gran placer ayudándoles a sus padres en las plantaciones de arroz. Un día, de pronto, dejó de llover. Los ríos y los pantanos empezaron a secarse y Wang supo que si a los arrozales de sus padres les pasaba lo mismo, el hambre no tardaría en llamar a su puerta. Padre, dijo un día, déjame ir a la ciudad para ganar algún dinero. Ardía en deseos de ayudar a su familia y aunque a su padre no le gustaba la idea, finalmente lo dejó marchar, porque al menos en la ciudad podrían ganarse la vida. Horas después de haber emprendido el camino, se encontró con un anciano que llevaba un bulto al hombro. Déjeme ayudarle, le dijo Wang, tomando el bulto. El viejo estuvo muy agradecido y siguieron juntos la ruta.
Al poco tiempo, el cielo se llenó de relámpagos y el sonido de los truenos ensordeció a Wang, quien miró asustado al anciano. No te preocupes, contestó el viejo. Son mis dragones. Has sido bueno y solidario conmigo y quiero que los conozcas. Soy un poderoso mago. Ya verás cómo manejo los truenos y las lluvias. Y diciendo esto lo llevó hasta un par de barriles enormes en los que dos dragones echaban fuego por las narices y armaban un gran alboroto. Estos son. Y ahora dime, ¿de dónde quieres que llueva? En la región de mis padres. El mago le pidió que subiera a uno de los barriles y Juan notó enseguida que estaba lleno de agua. El barril se elevó como un globo mientras el dragón bufaba y llenaba el cielo de destellos con su lengua de fuego. En cuanto reconoció las plantaciones de arroz de la región de sus padres, Wang empezó a lanzar agua a manos llenas. Estaba tan entusiasmado que no se dio cuenta de que el mago y el dragón habían desaparecido y se encontró frente a sus padres, completamente mojados y felices de que hubiera llovido. Una vez en casa, Wang les contó sus aventuras y ellos lo escucharon maravillados y orgullosos. Fin. Bueno, hemos escuchado, antes fue una fábula de Esopo y ahora es un cuento tradicional chino. También se les va a compartir la lectura si no las pueden buscar en internet para volver a releerlo. Ahora bien, ¿qué escucharon o qué creen de similar que tengan estos dos tipos de narración? ¿Son muy diferentes? ¿Son muy parecidos? ¿Tienen diferencias? ¿No tienen ninguna diferencia? ¿Qué les llama la atención sobre cada forma narrativa? ¿Les gustó más cómo está escrito la fábula? ¿Les pareció más interesante cómo son los cuentos? ¿Cuál de los dos les gustó más, la fábula o el cuento? Muy bien, con estas preguntas vamos a empezar con nuestro tema, la fábula y el cuento. Vamos a hablar sobre sus estructuras, sus características y un poco sobre sus definiciones. Para esto voy a proceder a compartir pantalla. En un momento van a ver la primera presentación. Muy bien, vamos a comenzar. El género narrativo, el cuento. El cuento es una narración breve de hechos imaginarios protagonizados por un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo. Hay dos grandes tipos de cuentos, el cuento popular y el cuento literario. El cuento popular es una narración tradicional que se transmite de forma oral. Se presenta de distintas formas y coincide con la estructura, pero cambia los detalles. El cuento es el mismo, pero van cambiando pocos detalles. Y el cuento literario es el cuento de que se ha determinado mediante la escritura. Y regularmente el autor llega a ser conocido. Anteriormente escuchamos un cuento popular porque era un cuento tradicional chino, no se sabe quién es el autor, solo se sabe que tiene esa historia, entonces van cambiando poco a poco. Ahora bien, ¿qué caracteriza el cuento? Es algo narrativo, ya que están contando hechos imaginarios o imaginarios. Es breve, el cuento es una narración de extensión corta, no es tan largo como la novela, que es otro tipo de narración, sino que es más breve y más sencillo. Tiene pocos personajes, si se dieron cuenta solo era la familia de Wang, el mago y los dragones, y los que más interactuaron fueron Wang y el mago. Solo tienen un argumento, esto quiere decir que no mezclan segundas historias ni demás, se centran solamente en un argumento, en una isla y en una temática principal, y obviamente está escrito en prosa. Como ya les he dicho, como los tipos de texto narrativos regularmente están en introducción, nudo y desenlace con su estructura. Entonces, eso es como lo principal de los cuentos. Ahora vamos a completar esta información.
Perdonen, chicos. Muy bien. El cuento. Tiene tipos que están popular, amor, ciencia ficción, terror, son las temáticas de las que van los cuentos. Personajes se dividen en principales como protagonista y antagonista y secundarios. El marco está entre el espacio y el tiempo. El lugar, que corresponde a la pregunta ¿dónde? Aquí fue en un campo de arroz de China. Y el tiempo, la época, más o menos alrededor de qué años eran. No se sabe, podría ser que en la Edad Media, porque todavía se conocían magos. Ahora las partes, como les dije, se estructura entre inicio, nudo y desenlace. El inicio es el comienzo. Aquí casi siempre tiene la frase había una vez, érase una vez, hace mucho tiempo había. El nudo es donde se presenta la problemática, donde se presenta eso que se tiene que resolver, que a veces introduce como un día, entonces pasó tal cosa. Y el desenlace es la solución a aquel problema presentado en el nudo. A veces terminan con colorín colorado o simplemente con un fin. Esto es lo que es un cuento. Ya creo que todos conocen lo que son los cuentos, los han leído de niños, son maravillosos para leer y también ayudan mucho a la comprensión lectora. Ahora bien, aparte de los cuentos, están las fábulas, que son géneros parecidos, pero siempre tienen sus diferencias. Entonces, ¿cómo vamos a identificar a las fábulas? Las fábulas las vamos a identificar porque, primero, su definición. Son unas narraciones breves que regularmente pueden estar en prosa o en verso y su intención es didáctica. Aquí las fábulas siempre buscan tener alguna enseñanza. Los personajes de las fábulas, a diferencia de los cuentos, regularmente llegan a ser más que todo animales, personas o cosas, pero los animales o las cosas tienen características humanas. Un ratón que habla, un león que habla, alguien que está agradecido, alguien que se ríe. Regularmente estos personajes tienen esas características humanas y si son personas, interactúan entre ellos. Los temas que tratan las fábulas regularmente son sobre los defectos y vicios humanos. También son críticas hacia esos comportamientos, actitudes. Vimos primero que en la fábula el león fue muy orgulloso y estaba muy enojado de que lo molestara, pero al final el valor que querían enseñar con esto era que había que llegar a ser agradecido. El ratón fue agradecido y por lo mismo ayudó al león y el león después fue agradecido con el ratón. Las características principales es que son fáciles de leer y entender. Uno lee una fábula y rápido, gracias a la moraleja, encuentran qué es la enseñanza didáctica. Tiene muchos diálogos. También la mayoría de los escenarios o la mayoría de los ámbitos son escenarios naturales. Son muy pocos los que están en una casa, en una ciudad. Regularmente son en el campo porque la mayoría de sus personajes son animales. Y hay pocos personajes. Aquí, si se dieron cuenta, solo fue el león y el ratón. Hasta ahí. En cambio, en el cuento hubieron otros 2 o 3 personajes más. Y su estructura es casi igual que todo. Principio, nudo, desenlace, pero este todavía tiene algo al final del desenlace, que es la moraleja. El principio es lo que presenta la situación inicial, lo que nos da el inicio de todo. El nudo, como siempre, es el problema o el conflicto que se debe resolver y el desenlace es cómo se resolvió. Al final, la moraleja es la enseñanza que deja esa historia. Es esa enseñanza que nos va a dar la fábula y que nos va a hacer recapacitar sobre lo que nosotros vamos a ver. Entonces, ya conociendo lo que es la fábula, ya conociendo lo que es el cuento, espero que hayan tomado nota, vamos a hacer una actividad de aplicación. ¿Y cómo vamos a hacer esta actividad de aplicación? En su hoja de trabajo van a tener que escribir ya sea un cuento o ya sea una fábula. En el siguiente enlace que está aquí, que yo se los voy a compartir en estos momentos también, van a encontrar una ruleta digital. Tienen que girarla y para determinar qué tipo de texto
texto narrativo tienen que redactar y la temática del mismo. Tienen que cumplir en su redacción con las partes o características, ya sea del cuento o de la fábula, según sea el caso. Si tienen fábula, lo más importante es que tiene que tener una moraleja y tienen que inventarlo ustedes. Ahora, vamos a ver cómo es esta ruleta. Esta ruleta es muy interesante, es por colorcitos y dice, está escrito como cuento guión amor. Entonces tienen que escribir un cuento con la temática de amor. Fábula guión miedo. Tienen que escribir una fábula que tenga como eje central el miedo. Le dan clic a la ruleta, le toman el pantallazo de cuando les sale su cuento, la categoría que les tocó, cuento en misterio. Y luego, en su hoja de trabajo, ya empiezan a escribir ese cuento sobre el misterio. Ustedes escogen qué personajes, cómo van a irlo desarrollando. Y esta actividad será calificada se va a calificar con una, si no estoy mal, es con una lista de cotejo. Sí, se va a calificar con una lista de cotejo, en donde vamos a ver 5 o 6 aspectos diferentes. Muy bien. La lista de cotejo va a evaluar si identifican las características del cuento o la fábula y lo aplican en su redacción, si tienen orden al escribir, si entregan completo, si utilizan un vocabulario adecuado. Recuérdense que los cuentos y las fábulas regularmente están dirigidos a niños. No pueden utilizar palabras muy complicadas y tampoco malas palabras. Tienen una buena presentación, cumplen con la temática que les tocó en el ejercicio. Esto es muy importante porque tienen que tener las características y las temáticas. Entonces, chicos, la verdad les agradezco mucho. Como consejo de este día es que para hacer su tarea, busquen la inspiración en las cosas sencillas de la vida para escribir sus cuentos o sus fábulas. Pueden escribir de las cosas más ordinarias. O sea, sus personajes pueden ser los personajes más ordinarios, pero con su imaginación y creatividad pueden volverlas algo extraordinarias. Aquí no hay extensión, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. De verdad les agradezco mucho su asistencia y los motivo a que puedan practicar esa escritura creativa aplicando las características de los cuentos y de las fábulas. Vamos a continuar más adelante viendo otros tipos de textos que también vamos a estar aplicando para su redacción. Por favor, practiquen mucho, lean mucho e inspírense mucho. Tomen sus medidas sanitarias necesarias, no estén saliendo y por favor, que tengan un maravilloso y hermoso día. Nos vemos, chicos.